Good morning, students. Vamos a hacer la explicación de la actividad de la cartilla Grafilandia programada para hoy 10 de septiembre y espero que estén muy atentos a la explicación. Recordemos que la simetría, como ya lo habíamos trabajado en el colegio, consiste en la correspondencia exacta donde se verifica la forma de una figura. ¿A qué me refiero con correspondencia exacta? Generalmente cuando queremos hacer un ejercicio de simetría, trazamos un eje o una línea que divide la figura, que ustedes la pueden estar viendo en este dibujito que yo les estoy compartiendo. Es esta que les voy a señalar, la que está de color verde. A esa línea le llamamos eje de simetría. ¿Para qué nos sirve ese eje de simetría? Pues para dividir nuestra figura en dos y que quede exactamente igual en ambos lados. Lógicamente eso no aplica a todas las figuras que dibujemos ni a todos los objetos que existen en la naturaleza. Bueno, entonces decimos que una figura es simétrica respecto a una recta, que sería esa verde que aparece ahí, cuando cada punto de la derecha está igualmente ubicado a la izquierda, a la misma distancia y con el mismo tamaño. Cuando cumple con esas características podemos decir que es una figura simétrica. Si nosotros queremos saber si una imagen es simétrica, como les acabo de decir, trazamos un eje de simetría, que sería esta línea que les estoy poniendo en la fotico de abajo, para dividir la figura. Generalmente esto se hace en una hojita de papel y lo podemos hacer muy sencillo. Trazamos la línea con una regla o simplemente dividimos la hoja donde la línea quede trazada por la mitad del dibujo. Si nuestros dibujos coinciden en lado y lado, quiere decir que la figura es simétrica. Si no coinciden, quiere decir que no lo es. Estos ejercicios los hacíamos cuando recortábamos una figura en una hoja blanca o en una hoja de cualquier color doblada a la mitad y luego de dibujar una figura, la recortábamos, abríamos la figurita del plegado y nos quedaba igual. No sé si lo recuerdan, que lo hicimos con mariposas, lo hicimos con manos, lo hicimos con diferentes animales el año pasado. Si no lo recuerdan, igual aquí les estoy haciendo el repaso. ¿De acuerdo? En nuestra cartilla Grafilandia ustedes van a encontrar unas figuras que en la página, ¿qué página es esta? Es la página, es la página 24, ¿de acuerdo? Y nos recuerda que es un eje de simetría. Observen, dice, un eje de simetría es una línea de referencia que nos sirve para dividir cualquier figura en dos partes, ¿de acuerdo? Y nos dice que sus puntos opuestos deben ser equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Quiere decir que están a la misma distancia, con el mismo tamaño y la misma proporción. Entonces observen una cosa. Aquí ustedes, por ejemplo, están viendo que mi figurita, espérenme, yo se las corro de por ahí para poderles mostrar cómo es. A ver, mi primer figurita es un triángulo. Se los voy a señalar aquí, estoy hablando de la página 24. En ese triángulo, ustedes van a ver que hay unos puntos de referencia al fondo, como si fuera nuestra hojita cuadriculada. Y ese triángulo yo lo podría llegar a dividir con un eje de simetría. Miren que aquí está el primer triángulo, que es la figura inicial, y luego me lo dividieron con una línea exactamente a la mitad. A esta línea es a la que nosotros le llamamos eje de simetría, porque nos permitió dividir la forma en dos partes. Ahora les pregunto, ¿será que en ese triángulo tanto este lado como este lado son iguales? Sí, ¿verdad? Como los dos lados son iguales, podemos decir que es una figura simétrica. Simétrica. ¿De acuerdo? Pero resulta que hay figuras donde no puede haber simetría porque un lado no es igual al otro. Los invito, por ejemplo, a que miren su carita en un espejo. Se van a dar cuenta que la parte derecha de su carita no es igual a la parte izquierda. Los rostros de los seres humanos no son simétricos, pero hay objetos que sí lo son. Vamos a mirar la siguiente figura y nos hacen el mismo procedimiento. Hay una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados
y le trazan un eje de simetría para observar si ambos lados son iguales. Miren que aquí al frente lo que nos hacen es dividir la figura en dos. Aquí también la dividieron en dos, para darnos a entender que una figura está compuesta por dos partes iguales. Y cuando es igual, quiere decir que es simétrico. ¿Entendido? Y asimismo nos siguen poniendo ejemplos con la figura, con el polígono que aparece aquí, que es un polígono escalonado. Nos trazan el eje simétrico y nos indican que es una figura compuesta por dos partes iguales. Lo mismo nos hacen con la flechita de abajo. Nos ponen la figura, nos trazan el eje de simetría para demostrarnos que es una figura simétrica y luego nos la dividen en dos para demostrarnos que está compuesta por dos partes iguales. Teniendo en cuenta esta explicación, entonces nos vamos a la página siguiente, donde nos dicen: en las siguientes figuras encuentra el eje de simetría. ¿Cuál sería el eje de simetría? Pues la línea que me divide la figura en dos partes iguales. ¿Qué es lo que debo hacer en esta página entonces? Primero, volver a dibujar esta figura en el espacio que me están indicando. Trazo el eje de simetría cuando la tenga dibujada y luego aquí en este cuadrito divido la parte en dos, la figura en dos. Dibujo la parte de acá, que sería esta, y luego dibujo la parte de acá en este lugar. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicieron en la página anterior explicándome el tema. Y ahí voy a aplicar entonces trazo de figuras. ¿Cómo aplico el trazo de figuras? Pues cuando dibujo esta misma en este cuadrito. Ahí trazo la figura, aplico lo que aprendí del eje de simetría cuando trazo el eje de simetría exactamente en la mitad de la figura y aplico división de figuras cuando la divido en dos partes en este espacio. ¿Qué es lo importante, niños? Que por favor dibujen el gráfico, cada una de estas figuras, las dibujen exactamente igual en este espacio. Vamos a contar los cuadritos, vamos a mirar en dónde comienza. Por ejemplo, esta primera figura, fíjense que comienza en el puntico 3. 1, 2, 3. En el punto número 3 comienza, es decir que mi figura tendría que comenzar aquí. ¿A dónde termina? Entonces van a contar que termina en el puntico número 5. 1, 2, 3, 4 y me corrí. 5. Es que aquí es más complicado ponerlo porque en el computador no me da la precisión. Pero en el punto número 5. Si nos queda exactamente igual trazada la figura, vamos a poder trazar el eje de simetría sin ningún inconveniente. Cuando ya estén seguros de que su ejercicio quedó bien, suavecito me le van a aplicar color a cada figura. Tengan en cuenta que aquí pueden utilizar regla. Si no tenemos regla, podemos utilizar el borde de un lápiz que generalmente tiene unos ángulos que me permiten usarlos como regla. Lo importante es que hagamos la tarea, que vayamos trabajando día a día según el cronograma y recuerden que a medida que vayan terminando me pueden ir haciendo llegar sus trabajos de la semana para calificar. Un abracito a todos y estoy frente al computador revisando tareas y pendiente de todas las preguntas que ustedes me envían a diario. Bonito día para todos y adiós.